Hay una verdad que casi nadie se atreve a admitir, pero que está destruyendo silenciosamente la vida espiritual de millones. Mientras más cerca estás de Dios, más fuerte se vuelve la guerra dentro de ti. No es un signo de debilidad, no es que estés retrocediendo, no es que tu fe se esté apagando. Es que tu espíritu despertó, y la carne lo sabe. Por eso la lucha se intensifica. Por eso sientes que estás siendo alado en dos direcciones opuestas. Por eso te preguntas por qué, si amas a Dios, sigues sintiendo impulsos que te llevan hacia lo que te lastima. Y aquí viene la advertencia que muy pocos quieren aceptar. La batalla más fuerte no se libra afuera, sino adentro, en ese lugar donde solo tú y Dios saben lo que realmente está pasando. Pero escucha esto, si hoy sientes esa tensión más que nunca, no estás perdiendo. Estás viviendo. Estás respirando en lo espiritual. Estás siendo reclamado por el cielo. Es la evidencia de que tu alma ya no pertenece a la oscuridad cómoda, sino a la luz que incomoda, la luz que revela, la luz que confronta. Y mientras algunos interpretan esa lucha como fracaso, la Biblia la llama señal de vida. Porque solo los vivos pelean. Solo los despiertos sienten el choque. Solo aquellos en quienes Cristo habita conocen la violencia de esta guerra interior. Quiero invitarte a quedarte hasta el final de este video, porque allí te voy a entregar una clave espiritual que puede cambiar por completo cómo enfrentas esta batalla. No es un truco emocional, ni una frase cliché. Es una revelación bíblica que, si la abrazas, puede romper cadenas internas que has llevado por años. Y antes de continuar, déjame preguntarte algo con honestidad brutal. ¿Has sentido últimamente que tu interior está dividido, como si una parte de ti buscara a Dios mientras otra te arrastra lejos de Él? Si es así, escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu historia y orar por tu proceso. Porque esta guerra no es un error, es un llamado. Y ese llamado acaba de despertarte con una fuerza que quizá aún no comprendes, pero que muy pronto podría transformarlo todo bajo un cielo que todavía te observa en silencio. Esa sensación de estar dividido, de sentir que dentro de ti hay dos voces peleando por el control, no es casualidad ni coincidencia. Es el eco de una realidad espiritual que muchos intentan ignorar, pero que jamás deja de reclamar su lugar. Cuando dijiste que esa guerra te está desgarrando, cuando confesaste que una parte de tu alma corre hacia Dios mientras otra corre hacia lo que te hiere, revelaste algo profundo. Estás en territorio donde solo los que viven en Cristo pueden caminar. Y aunque parezca confuso, aunque duela, aunque parezca injusto que el camino hacia Dios no sea suave sino turbulento, esa turbulencia es el lenguaje de lo sagrado, cuando intenta despertar algo que tú mismo no sabías que estaba dormido. La carne quiere silencio, comodidad, adormecimiento. Quiere que vivas en automático, reaccionando, cayendo, repitiendo ciclos, abrazando lo que te destruye mientras te convence de que no puedes cambiar. Pero el espíritu quiere movimiento, quiere luz, quiere lucha. No una lucha para condenarte, sino una lucha para levantarte. Por eso sientes que algo dentro de ti no te deja rendirte, incluso cuando tus fuerzas están agotadas. Esa resistencia interna, ese temblor invisible, ese pequeño susurro que insiste en que aún hay esperanza, es evidencia de que no estás solo, de que no estás a la deriva, de que el cielo sigue empujando tu alma hacia arriba aun cuando todo a tu alrededor te invita a bajar. Y es aquí donde comienzas a darte cuenta de lo que realmente está en juego. No se trata solo de tentaciones, emociones o hábitos, se trata de tu identidad espiritual. La batalla no gira en torno a lo que haces, sino a quién te estás convirtiendo. Por eso duele tanto. Por eso te inquieta. Por eso te confronta en lo más profundo. Porque no estás peleando por una conducta, sino por un destino. Y cuando el enemigo siente que te estás acercando al propósito para el cual fuiste creado, enciende guerras internas que amenazan con romperte por dentro. Dime algo, con sinceridad que queme. ¿Cuántas veces has sentido que estás a punto de rendirte, pero algo, no sabes qué, te impide soltar por completo? Déjalo en los comentarios. No imaginas cuántas almas pueden encontrar consuelo en tu verdad. Porque esa resistencia misteriosa que aparece cuando todo parece perdido quizá no sea tuya, quizá sea la primera señal de que el cielo está a punto de reclamar lo que siempre ha sido suyo. Cuando sientes esa resistencia dentro de ti, esa fuerza que aparece justo cuando estás a punto de rendirte, no es casualidad.
Es como si algo profundo, algo antiguo, algo que te conoce mejor que tú mismo, se negara a soltarte. Esa resistencia no nace del orgullo humano ni de la disciplina vacía. Nace de un espíritu que ha comenzado a despertar, un espíritu que recuerda a dónde pertenece incluso cuando tu mente está confundida. Y aunque por fuera pareces estar luchando solo, por dentro ocurre un movimiento silencioso, un empuje invisible que te sostiene cuando tus propias fuerzas se han agotado. Es en ese lugar interno, donde nadie más entra, donde se libra la batalla más feroz. Pablo lo describió con brutal honestidad: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y tal vez tú también has sentido ese choque, ese tirón incómodo entre lo que deseas espiritualmente y lo que tu carne reclama con urgencia. No es un simple conflicto moral, es un choque de reinos, una disputa por tu identidad. La carne te recuerda quién fuiste, mientras el espíritu te revela quién estás destinado a ser. Y esa tensión, lejos de ser un castigo, es una prueba de que tu alma ya no puede vivir anestesiada como antes. Algo en ti se ha encendido. Algo en ti ha recordado que fue creado para caminar con Dios, no para sobrevivir desconectado. Por eso, aunque caigas, algo dentro de ti te incomoda. Aunque falles, algo te duele distinto. Aunque te alejes, algo no te deja disfrutar la distancia. Esa incomodidad es un testigo silencioso de que ya no perteneces a la vida que antes parecía suficiente. Es como si el cielo hubiese dejado una marca en tu espíritu, una señal imborrable que te llama incluso cuando te escondes. Y cuanto más intentas volver a la vieja versión de ti mismo, más chocan dentro de ti dos fuerzas que no pueden coexistir en paz. Porque cuando el espíritu comienza a reclamar lo que le pertenece, la carne se desespera, y el alma empieza a escuchar un susurro que puede transformarlo todo si te atreves a reconocer de dónde viene. Ese susurro que empieza a despertarse dentro de ti, ese llamado suave pero inconfundible que interrumpe tus antiguos deseos, no es producto de la emoción ni de la culpa, es el rastro de una presencia que no ha dejado de seguirte. Cuando el espíritu reclama lo que le pertenece, la carne siente que está perdiendo territorio, y por eso intensifica su ruido, sus urgencias, sus distracciones. Te empuja a correr, a escapar, a llenar tus vacíos con lo inmediato, con lo fácil, con lo que solo calma por unos minutos. Pero el espíritu no actúa así. El espíritu no grita, no desespera, no presiona. El espíritu llama, atrae, ilumina. Su voz no se impone, convence. Y por eso duele tanto esta guerra, porque una parte de ti quiere soltar todo y regresar a la comodidad que conocía, pero otra parte, más profunda, más verdadera, no puede soportar la idea de volver a la oscuridad de antes. El corazón humano, dice Jeremías, es engañoso. Puede vestir la carne de buenas intenciones y disfrazar la destrucción con promesas de alivio. Te dice que no pasa nada, que mañana cambiarás, que un pequeño desvío no importa, pero el espíritu nunca negocia con lo que te mata. El espíritu te confronta, incluso cuando no quieres escuchar. Te muestra la verdad que intentas ignorar y te recuerda que fuiste creado para mucho más que sobrevivir a punta de impulsos. Por eso, cuando te sientes roto entre dos direcciones, no es señal de fracaso, es señal de que estás despertando a una realidad espiritual que siempre estuvo allí, esperándote. Y en esa realidad, descubres que no es el mundo exterior lo que más te amenaza, sino esa batalla interna que define que vos será tu guía. No estás peleando contra hábitos superficiales, estás peleando por tu destino eterno, por la versión de ti que Dios vio antes de que tus heridas te moldearan. Porque cuando el espíritu comienza a iluminar zonas que antes preferías mantener en sombras, surge una revelación que puede cambiarlo todo si tienes el valor de mirarla de frente. Esa revelación que empieza a surgir cuando la luz toca lo que antes ocultabas no es cómoda, pero es necesaria. Es como si Dios te mostrara, no solo lo que te está alejando de Él, sino también lo que te está robando a ti mismo. Cuando esa claridad llega, ya no puedes mentirte igual. Ya no puedes justificar las sombras con excusas viejas. Ya no puedes decir, no es para tanto, porque tu espíritu comienza a sentir el peso real de aquello que la carne te vendía como inocente. Y allí, en ese choque entre lo que la carne quiere esconder y lo que el espíritu quiere revelar, descubres que la batalla interior no es entre un ángel y un demonio imaginarios, sino entre un yo que quiere seguir muriendo y un yo
que está empezando a vivir. Romanos 8:13 lo dice sin rodeos: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es un versículo que no habla de moral, habla de supervivencia espiritual. La carne no busca darte vida, solo quiere darte placer momentáneo a cambio de consecuencias que llegan lento, pero llegan. El Espíritu, en cambio, te ofrece una vida que quizá no entiendas todavía, pero que tu alma reconoce en cuanto la siente. Por eso, hay momentos en los que sabes que Dios te está llamando a dejar algo, aunque aún no tengas fuerzas para soltarlo. Sabes que algo en ti se ahoga cuando cedes a lo que antes celebrabas. Sabes que tus lágrimas ya no son solo tristeza, son señales de que hay una parte de ti que se está rebelando contra una esclavitud disfrazada de libertad. Y mientras más fuerte se vuelve esa revelación, más evidente se hace que esta guerra no es simplemente resistencia al pecado, sino resistencia a perder tu verdadera identidad. Es una lucha contra la versión rota que te enseñaron a aceptar como definitiva. Es un choque contra la mentira interna que te dice que nunca cambiarás. Y en medio de ese conflicto, nace una pregunta que no puedes ignorar, una pregunta que define hacia dónde se inclina tu alma cuando nadie está mirando. Porque cuando el Espíritu te muestra la verdad sobre ti mismo, no lo hace para acusarte, sino para prepararte para la transformación que está a punto de reclamar lo que siempre fue suyo. Cuando el Espíritu comienza a preparar tu interior para una transformación real, lo primero que hace es confrontarte con la pregunta que más temes: ¿quién estás dispuesto a dejar de ser para convertirte en quien Dios te llamó a ser? Esa pregunta duele, porque no se trata de soltar un hábito, sino una identidad que construiste para sobrevivir. La carne te susurra que sin ese escape, sin ese patrón, sin esa máscara, te quedarás vacío. Pero el Espíritu sabe que ese vacío es precisamente el espacio donde pueden hacer lo nuevo. Por eso insiste. Por eso no te deja tranquilo. Por eso te despierta en la madrugada con ese peso inexplicable, ese pensamiento que no se va, esa convicción que te sigue aunque intentes ignorarla. No es condenación, es preparación. El corazón, tan engañoso como advirtió Jeremías, quiere llevarte por el camino conocido, incluso si ese camino te destruye. Te dice que no cambies lo que te da alivio inmediato, aunque ese alivio te cueste tu paz. Pero el Espíritu opera con una estrategia distinta. Te recuerda que el sufrimiento de soltar algo temporal no se compara con la libertad que viene después. Esa incomodidad que sientes ahora no es castigo, es el parto de una nueva naturaleza dentro de ti. Es el rompimiento de una piel vieja, que ya no puede sostener lo que Dios quiere depositar en tu alma. Y aquí es donde muchos sienten miedo, porque cuando Dios te prepara para algo mayor, no empieza cambiando tu alrededor, empieza cambiando tu interior. Rompe cadenas silenciosas, derriba estructuras mentales, revela heridas que cargaste tanto tiempo que creíste que eran parte de ti. Y aunque al principio parece que estás perdiendo, en realidad estás siendo liberado. Porque el Espíritu no expone para humillar, expone para sanar. No revela para avergonzar, revela para reconstruir. Y mientras esa obra interior continúa, surge una inquietud profunda, casi incontrolable. Una inquietud que te hace preguntarte por qué, si Dios te está transformando, la guerra dentro de ti aún se intensifica, como si algo se resistiera desesperadamente a soltar su último espacio. Esa resistencia desesperada que sientes cuando el Espíritu comienza a avanzar no es casual, es la señal inequívoca de que algo dentro de ti está perdiendo poder. La carne, cuando ve que estás despertando, no se queda quieta. Se aferra a sus últimos territorios, te lanza pensamientos que antes no te afectaban, resurgen deseos que creías superados, aparecen dudas que parecían enterradas. No porque estés retrocediendo, sino porque estás a punto de romper un ciclo que llevaba años alimentándose de tu silencio. Es el comportamiento típico de una naturaleza que sabe que está siendo desplazada por una vida más grande que ella. Cuando la carne siente que el espíritu está ganando terreno, pelea su última batalla con una intensidad que asusta, pero que también revela que el fin de ese dominio está cerca. Es en ese punto donde muchos creen que están fallando. Se preguntan: ¿por qué siento más tentación ahora que antes? ¿Por qué mi mente está tan agitada? ¿Por qué mis emociones parecen una tormenta? Pero lo que no ven es que la tormenta es evidencia de movimiento, no de derrota. Es el ruido que hace una estructura cuando está a punto de derrumbarse.
Es el temblor de una fortaleza espiritual que ha gobernado tu interior por demasiado tiempo y que ahora está cediendo ante la presencia del Espíritu de Dios. Y aunque parezca que todo empeora, en realidad es la señal de que algo está cambiando en niveles que tu entendimiento aún no alcanza. Cuando estás a un paso de liberarte de un patrón, la carne te ofrece su mejor mentira. No puedes cambiar, no vas a lograrlo, eres así para siempre. Pero tu espíritu, fortalecido por la obra silenciosa de Dios, empieza a responder con una convicción nueva, casi imperceptible, pero firme. No es un grito, es un despertar. No es euforia, es determinación. No es una emoción pasajera, es un movimiento interno que te empuja a elegir vida incluso cuando la muerte disfrazada todavía te llama por tu nombre. Y ahí, justo en ese umbral donde la carne intenta reclamarte y el espíritu te impulsa hacia lo eterno, se forma una verdad que no se aprende en teorías, sino en batalla, una verdad que puede redefinir por completo cómo entiendes esta guerra que arde dentro de ti. Esa verdad que empieza a formarse en medio de la batalla no nace de la teoría, sino del fuego que estás viviendo por dentro. La carne lucha por retenerte, pero el espíritu pelea por revelarte quién eres realmente. Y cuando esa revelación comienza a abrirse paso, descubres algo que lo cambia todo. La guerra no prueba tu debilidad, prueba tu pertenencia. Nadie pelea por lo que no tiene valor. Nadie se esfuerza por recuperar lo que ya está muerto. La intensidad de tu lucha es la evidencia de que eres un territorio espiritual en disputa, un alma marcada por Dios que el enemigo no quiere soltar. Y cuando esa comprensión cae sobre ti, empiezas a ver la tormenta de otra manera. La tentación deja de ser solo culpa, se convierte en señal. El agotamiento deja de ser fracaso, se convierte en indicio de avance. La resistencia deja de ser un obstáculo, se convierte en prueba de que el espíritu está ganando terreno. Es entonces cuando entiendes por qué esta guerra te duele tanto. No estás peleando por mantener un estilo de vida, estás peleando por recuperar tu identidad eterna. La carne quiere recordarte tus caídas, tus errores, tus momentos más oscuros. Te quiere encerrar en el pasado, porque sabe que un creyente que entiende quién es en Cristo se vuelve peligroso. Pero el Espíritu te muestra una versión de ti que quizá nunca has visto, una versión libre, íntegra, luminosa, capaz de caminar en obediencia sin miedo y sin cadenas. Esa visión no viene de la imaginación, viene de la semilla divina que Dios plantó en ti desde antes que nacieras. Y esa semilla, cuando empieza a germinar, incomoda todo lo que no proviene de él. Aún así, hay un punto clave en esta guerra, donde todo se define, el momento en el que decides qué naturaleza alimentar. No es magia, no es emoción, es decisión diaria. La carne se fortalece con lo inmediato, el espíritu con lo eterno. La carne se alimenta de impulsos, el espíritu de presencia. La carne te ofrece alivio, el espíritu te ofrece libertad. Y cada elección, incluso las pequeñas, inclina la balanza hacia la vida o hacia la muerte interna. Pero justo cuando esa decisión parece más difícil, cuando sientes que no tienes fuerzas para elegir lo eterno por encima de lo urgente, surge un movimiento espiritual que revela por qué esta guerra no depende únicamente de tu capacidad, sino de algo, y de alguien, mucho más grande que tú. Ese alguien, más grande que tú es la razón por la que esta guerra nunca ha terminado de destruirte. Porque si dependiera solo de tu fuerza, ya habrías caído. Si se tratara solo de disciplina, ya habrías cedido. Pero Romanos 8:13 no dice, si tú haces morir la carne, dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es el Espíritu quien pelea desde dentro, quien te levanta cuando ya no puedes, quien intercede cuando no tienes palabras, quien sostiene la parte de ti que desea a Dios incluso cuando tu mente está agotada. Y es en ese punto donde comprendes que no eres tú intentando aferrarte a Dios, es Dios aferrándose a ti con una fuerza que tu debilidad no puede cancelar. Por eso, aunque sientas la tentación rugir, aunque tus pensamientos se nublen, aunque tus emociones parezcan rebeldes, hay una presencia en tu interior que no se rinde. Una presencia que te ha acompañado en cada caída, en cada intento, en cada lucha secreta que nadie conoce. Esa presencia no es solo consuelo, es poder. Un poder que no te pide perfección para manifestarse, solo sinceridad. Porque Dios no fortalece al que finge, fortalece al que se rinde de verdad.
Y cuando te entregas, cuando confiesas tu necesidad, cuando admites que no puedes solo, es ahí cuando la guerra empieza a redirigirse. No desaparece, pero cambia de dueño. Deja de ser tu batalla, y se convierte en la batalla del espíritu en ti. Pero aún así, hay algo más profundo sucediendo. Cada vez que eliges al espíritu por encima de la carne, incluso con temblor, algo en tu interior se reorganiza. No lo notas al principio, pero el alma comienza a recuperar estabilidad, la mente empieza a despejarse y el corazón empieza a desear lo que antes rechazaba. Es como si Dios fuera reconstruyendo tu interior ladrillo por ladrillo, hasta que un día descubres que reaccionas distinto, piensas distinto, deseas distinto. Y es precisamente en ese proceso, cuando comienzas a transformarte sin darte cuenta, que surge una pregunta silenciosa pero urgente, una que muchos evitan porque confronta la raíz más profunda de esta guerra interior. ¿Qué parte de ti sigue resistiéndose a rendirse por completo? Esa parte que aún se resiste, esa última fortaleza escondida, esa voz que susurra, todavía no entregues esto, no suele ser un pecado evidente, sino un apego profundo. A veces es una herida que temes abrir, una relación que no quieres soltar, un hábito que te protege del dolor, una identidad que construiste para no sentirte vulnerable. No siempre es maldad, a veces es miedo disfrazado de razonamiento. Y es precisamente allí donde el espíritu más trabaja, porque esa área es la que define si vivirás una vida guiada por el cielo o una existencia dirigida por tus propias cicatrices. Cuando el espíritu toca esas zonas, no lo hace para avergonzarte, sino para liberarte de la carga que llevas tanto tiempo que ya crees que eres tú. Pero la carne, al percibir esa amenaza, se aferra, te convence de que soltar te destruirá, y te hace creer que si cedes ese último espacio perderás una parte de ti. Lo que no te dice es que justamente ahí es donde comienza tu verdadera transformación. Es en ese punto donde la guerra se vuelve más emocional que espiritual. Porque aunque sabes que Dios te está llamando, también sabes que responder implica morir a una versión de ti que aún te da seguridad. Y morir asusta. No solo morir a un pecado, sino morir a una identidad, a un mecanismo, a una zona donde te ocultaste por años. Por eso la lucha se intensifica, porque estás a un paso de dejar de vivir por instinto para comenzar a vivir por propósito. Y cuando llega ese momento, algo en tu alma empieza a temblar, no de miedo, sino de reconocimiento. Sabes que si entregas ese último rincón, Dios hará en ti lo que siempre quisiste, pero nunca pudiste lograr con tus fuerzas. Aquí quiero hacerte una pregunta profunda, no para exponerte, sino para acompañarte. ¿Cuál es esa área que sabes que Dios te pide y aún no has entregado? Escríbelo en los comentarios si te atreves. Quiero leerte y orar contigo desde ese lugar donde duele, pero también donde comienza la libertad. Porque admitirlo es el primer paso hacia la rendición que transforma. Y cuando finalmente decides mirar de frente esa zona que evita la luz, cuando empiezas a reconocer que ya no quieres ser gobernado por ella, ocurre algo inesperado. La guerra interior comienza a revelarte cuál de las dos voces ha estado definiendo tu destino, y cuál está lista para conducir tu vida hacia un camino que nunca imaginaste que era posible. Y cuando esa revelación llega, cuando descubres qué voz te ha guiado y cuál te ha limitado, empiezas a notar que la verdadera batalla nunca fue contra el mundo exterior, sino contra la narrativa interna que aceptaste como verdad. La carne siempre hablará en futuro inmediato, haz lo que sientes, no te compliques, nadie lo notará, solo esta vez. Pero el espíritu habla en eternidad, esto te forma, esto te libera, esto te transforma. Una te apunta a sobrevivir, la otra, a despertar. Y en ese choque, quizá por primera vez, empiezas a ver con claridad que tu mayor enemigo no era la tentación, sino la versión rota de ti que aprendió a amar lo que lo estaba destruyendo. Es ahí cuando comprendemos por qué Pablo decía que veía otra ley en sus miembros, intentando arrastrarlo lejos de Dios. No era debilidad, era humanidad. Era la evidencia de que había vida espiritual luchando por emerger. Porque si no hubiera luz dentro de ti, la oscuridad no pelearía tanto por mantener su territorio. Y si no hubiera propósito, no sentirías este peso que te parte en dos cada vez que eliges lo correcto. Esa incomodidad no es condenación. Es la prueba de que el Espíritu Santo no te ha soltado, aunque tú mismo te hayas dado por vencido. A veces,
El mayor milagro no es sentir paz, sino seguir avanzando incluso cuando no la sientes. Creemos que la victoria espiritual es euforia, pero muchas veces es obediencia silenciosa. Es decirle a Dios, no entiendo pero aquí estoy. Es quedarte cuando querías huir. Es cerrar una puerta que nadie aplaudirá. Es perdonar sin que el otro pida perdón. Es renunciar a algo que aún deseas, porque amas más al que te llamó. Ese es el tipo de guerra que la carne nunca entenderá y que el espíritu celebra en lo profundo. Y justo allí, mientras el conflicto arde, surge una pregunta que no todos se atreven a enfrentar. ¿Quién está tomando realmente el control de tu corazón cuando nadie te está mirando? No respondas rápido, piénsalo. Porque ese instante de sinceridad puede convertirse en el punto exacto donde el espíritu comienza a recuperar territorio perdido. Y cuando permites que esa luz entre, aunque sea por una rendija, algo en tu alma empieza a moverse con una fuerza que no viene de ti, una fuerza que anuncia que la batalla está llegando a un territorio decisivo, uno donde ya no basta con sentir, sino con elegir. Y es en ese momento de elección, cuando tu alma está cansada, tu carne está gritando y tu espíritu apenas susurra, donde ocurre el mayor misterio de la vida con Dios. Él no espera perfección, espera entrega. No te pide que llegues fuerte, sino que llegues honesto. No te exige pureza inmediata, sino un corazón que diga, Señor, no puedo sin ti. Porque la guerra entre la carne y el espíritu nunca se gana a golpes de voluntad humana. Se gana cuando reconoces que no fuiste diseñado para pelear solo. El espíritu no vino a ser un espectador de tu lucha, vino a ser tu fuerza, tu guía, tu poder para hacer lo que tú jamás podrías por tus propios medios. Hay batallas que no se vencen en el momento, sino en el rumbo. Y hoy, aunque sientas caos por dentro, aunque parezca que das 2 pasos hacia Dios y 1 hacia tu vieja naturaleza, quiero que entiendas algo profundo. No estás retrocediendo, estás siendo transformado. La transformación siempre duele antes de liberar. El alma siempre tiembla antes de rendirse. La carne siempre grita antes de morir. Pero la muerte de la carne no es tu final. Es el nacimiento de una versión de ti que nunca conociste, una versión capaz de amar sin miedo, obedecer sin resistencia, caminar sin culpas y confiar sin condiciones. Por eso, si estás en guerra, no te avergüences. Los muertos no pelean, solo los vivos sienten la lucha. Esa tensión dentro de ti no es señal de condenación, es señal de que el cielo sigue peleando por tu corazón. Cada vez que eliges el espíritu, aunque sea en algo pequeño, estás abriendo una puerta por donde Dios construye tu victoria. Y cuando esa puerta se abre, aunque sea solo un poco, la luz siempre termina entrando. Hoy quiero hacerte una última pregunta, quizá la más importante de todo este mensaje. ¿Cuál será la voz que alimentarás después de que termine este video? Porque lo que alimentas crece, y lo que descuidas muere. Si decides alimentar el espíritu, aunque sea con pasos torpes, Dios hará el resto. Él no te llama a ser perfecto, te llama a ser suyo. Y cuando eres suyo, ninguna guerra interna tiene la última palabra. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, escribe en los comentarios, quiero elegir el espíritu. No para que otros te vean, sino como un acto público de decisión, como una declaración invisible ante el cielo de que esta vez no pelearás solo. Porque cuando eliges al espíritu, el espíritu te elige a ti para la libertad que siempre has soñado. Y en esa libertad, comienza realmente tu vida.